empezamos pues con la última parte de esta presentación, que son las especificaciones de la batería. Y básicamente vamos a tener 5 características principales. Bueno, perdón, vamos a tener una característica que es los regímenes de la batería, y pues esta va a ser dividida en más subsecciones, ¿no? En 5 partes interesantes, y va a ser técnicamente de los últimos temas que vamos a ver. Entonces, ¿a qué me refiero con los regímenes de la batería? ¿A qué me refiero? Bueno, la intensidad de la corriente, el amperaje de la corriente que una batería puede suministrar o que puede ofrecer, depende, ya sabemos, de la superficie de contacto de las placas y del volumen total del material activo en la placa, tanto del plomo y el peróxido de plomo como del electrolito, ¿no? Entonces, y bueno, también la concentración del electrolito, ¿no? Entre más electrones tenga para donar, pues puedo mantener una batería por más tiempo. A esta concentración del electrolito también se le puede llamar el porcentaje o la concentración de ácido sulfúrico. Y bueno, estos son factores que influyen en la capacidad de la batería. Dentro de los factores que sabemos que influyen en el funcionamiento de la batería están el número de placas, tomando en cuenta el tamaño y el espesor de las placas, el tamaño de los elementos y la cantidad de electrolito. Dependiendo de estas características, yo puedo variar la cantidad de corriente que puede generar mi batería. Entonces, para identificar las capacidades de una batería, tenemos diferentes enunciados, ¿no? Empezamos con la capacidad de reserva, que la capacidad de reserva básicamente es, se identifica como el tiempo en minutos que una batería totalmente cargada puede suministrar una corriente de 25 amperes bajo una temperatura de 26,7 grados centígrados. Lo normal es que tenga un valor de 125 minutos, es decir, un coche como normalito debe de aguantar 2 horas a 26 grados centígrados suministrando su corriente de 25 amperios. Este valor nos va a decir qué tan chida o nos va a decir qué tan buena es la batería para soportar la carga eléctrica cuando nuestro alternador está apagado. En otras palabras, esta capacidad se expresa en amperios hora, que pues viene a ser el resultado de multiplicar el número de amperios por el número de horas. Entonces, un valor característico de 125 minutos significa que la batería es una batería de 52,1 amperios hora. Básicamente lo único que hacen es multiplicar la corriente, que son los 25 amperes, por los 125 minutos convertido a horas, que sería 125 entre 60. Lo que salga lo multiplican por los 25 amperios y llegan a un valor característico de 52,1 amperios hora. Otra especificación o régimen importante es el régimen de arranque en frío. Esta es una de las características, se puede definir como el número de amperios que puede suministrar una batería durante 30 segundos a una temperatura de menos 17,8 grados centígrados sin que la tensión por elemento o la tensión por cada una de estas celdas de la batería caiga por debajo de 1.2 volts. Suena raro, pero es básicamente cuando el coche está frío, a menos 17, menos 18 técnicamente grados centígrados, qué tantos amperios, qué tanta corriente puede dar mi batería en esas condiciones durante 30 segundos. O sea, los primeros 30 segundos necesito que suministre más de 1.2 voltios para poder encender el coche. Entonces el chiste es si la batería lo puede lograr, ¿no?
un número típico para una batería de reserva de 125 minutos sería de 430 amperios. Este valor indica la capacidad de la batería para poner al coche en marcha a, pues, obviamente, una baja temperatura, ¿no? Otra característica es la característica de arranque en frío, y se mide a menos 28.9 grados centígrados. Y en este caso, lo único que se indica o que se toma en cuenta es que la tensión final descienda a 1 voltio por elemento. Un valor típico para esta característica es de 320 amperios. Después pasamos a las unidades de sobrecarga. Las unidades de sobrecarga básicamente son una medida del comportamiento de la batería cuando, pues, está sobrecargada. Tenemos la admisión de carga, que es el grado de admisión o aceptación de carga por parte de la batería en condiciones normales de funcionamiento, con un sistema de carga de voltaje regulado. Y finalmente llegamos a la potencia en voltios. Es muy cercana al régimen de arranque en frío de la batería. Y bueno, la potencia en vatios de una batería se mide mide o expresa la capacidad para suministrar potencia al motor de arranque a una temperatura de 17,8 grados centígrados. En general, para el rendimiento de la batería vamos a tener el rendimiento de la batería, pues bueno, va a ser la aptitud o qué tan buena es la batería para suministrar corriente dentro de ciertos márgenes bastante amplios, que dependen dependiendo de la temperatura y del ritmo de descarga. Esto es lo que conocemos como el rendimiento de la batería. Para temperaturas bajas, las reacciones químicas son más lentas, quedan reducidas. El ácido sulfúrico no puede moverse tan activamente dentro de las placas, así que la batería baja el rendimiento y no puede suministrar mucha corriente, mucho menos por mucho tiempo. Un régimen alto de descarga no produce tantos amperios hora como los regímenes bajos de descarga. Cuando estamos en un régimen de descarga alto, las reacciones químicas nada más tienen lugar en la superficie de las placas, y si no hay suficiente tiempo para que las reacciones entren hacia las placas para poder utilizar los materiales activos, pues bueno, no obtenemos un rendimiento menor, ¿no? En general, la tabla que se muestra a la derecha nos enseña algunos valores del rendimiento de la batería a ciertas temperaturas, ¿no? Nos indica ahí cómo, conforme va bajando la temperatura, el rendimiento de la batería va disminuyendo, ¿no? Para llegar a un rendimiento del 50% necesitamos una temperatura de menos 17,8 grados centígrados. Entonces podemos asumir que es bastante seguro usar una de estas cosas, ¿no? Llegamos a la variación de tensión en los bornes, y esto es a que, bueno, denme un minuto. Ahí está, ya está. Y entonces nos quedamos en la variación de tensión en los bornes. Y bueno, debido a que la batería produce tensión por medios químicos, vamos a tener que hay una variación respecto a ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones y los efectos que tienen estas condiciones sobre el voltaje de la batería se pueden resumir en lo que vemos ahora en pantalla. Básicamente vamos a tener que cuando la batería está cargándose, tenemos tres elementos, A, B y C. Tenemos que, al aumentar el régimen de carga, para aumentar el régimen de carga o la intensidad de corriente que entra a la batería, tenemos que aumentar la tensión o voltaje en los bornes. Tenemos que, para aumentar el estado de carga, la tensión tiene que aumentar para mantener el régimen de carga. Entonces se necesitan aproximadamente 2.6 voltios para cada elemento para forzar una corriente a través de una batería totalmente cargada. Entonces este es el motivo
de por qué los reguladores de tensión se ajustan para trabajar más o menos a 15 voltios, que es el valor que está ligeramente abajo de la tensión del voltaje necesario para cargar una batería que está totalmente cargada, ¿no? Es como un doble seguro. Me estoy asegurando de que la presión con la que aviento los electrones o la carga no supere la presión dentro de la batería, de manera que sea físicamente imposible explotar una batería de esa manera. Finalmente tenemos que cuando la temperatura de la batería baja, se requiere una mayor tensión para mantener el régimen determinado de la carga. Por otro lado, cuando tenemos que la batería está en descarga, tenemos nuevamente los tres puntos. Si aumentamos el régimen de descarga, entonces toda vez que se absorba cantidad de corriente de la batería, es decir, cada vez que se absorba corriente de la batería, las reacciones químicas no pueden entrar o no pueden abrirse paso en las placas con la misma eficacia, por lo cual se reduce el rendimiento y la tensión de la batería. ¿Qué pasa cuando se disminuye el estado de carga? Cuando disminuye el estado de carga, va a haber menos materiales activos y ácido sulfúrico disponibles, por lo cual la reacción química es menor y disminuye el voltaje que te ofrece tu batería. Y finalmente, cuando disminuye la temperatura, ya sabemos que conforme baja la temperatura, también son más difíciles o baja la tasa de reacciones químicas, es decir, las reacciones químicas no son tan eficaces y se reduce la tensión, nuevamente el voltaje dentro de la batería. En general, el voltaje en los bornes de la batería tiene un papel muy importante, ¿no? en la regulación de salida del alternador, de manera que la tensión a los bornes le va a decir a nuestro alternador el grado de funcionamiento de todos los aparatos eléctricos del vehículo, ¿no? Pero bueno, con estas cosas vamos a estarnos refiriendo a las baterías para futuras explicaciones cuando hablemos acerca del motor de arranque, del alternador y del regulador. Pero por esta unidad es todo. Seguimos en contacto y pues nada, cualquier cosa estoy a sus órdenes, escríbanme, mándenme un correito y pues ahí estoy a sus órdenes, ¿va que va? Seguimos en contacto.